¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Reforma, de lunes a viernes, estamos 22 horas, hoy pasamos un poco 15 minutos, pero estamos acá tratando de que juntos podamos ser conducidos por el Espíritu Santo y ser conducidos realmente a la transformación a través de la renovación del entendimiento. Así que te invitamos en estos minutos, ya acercándonos al descanso de la noche, que podamos tener de parte del Espíritu un alumbramiento en el cual realmente podamos llevar y llegar, dado el tema de esta semana, a la exactitud del Evangelio. Qué bueno que estés allí, gracias por seguirnos y gracias allí por estar y acompañarnos durante la semana en estos minutos que hemos llamado de Reforma. El Evangelio es el tema que hemos estado tratando este tiempo. El Evangelio, y te invitamos obviamente mañana y el día domingo también vamos a estar cerrando, al menos de este enfoque, vamos a estar cerrando lo que es el Evangelio del Reino. Pero toda esta semana hemos estado hablando del Evangelio y realmente el Evangelio es algo que no es algo a que tengamos que oír una sola vez y después pasar a otro tema. El Evangelio es algo a lo cual vos y yo tenemos que estar abocado continuamente. Tiene que ser algo que sea una constante en nuestra vida y no algo que hemos oído una vez y pasamos a otro tema. Es uno de los conceptos de pronto de lo como nos hemos manejado, como hemos operado como iglesia, en el cual hemos entendido que el Evangelio lo escuchamos una sola vez y ahí pasamos a otro nivel, pasamos a otro punto. Pero el Evangelio puntualmente es algo que nunca tenemos que dejar de oír. El Evangelio es algo que cada día por el Espíritu tenemos que tener mayor claridad y mayor exactitud. Y hemos dicho programas pasados que para poder alumbrar desde la palabra, obviamente desde la posición escritural, realmente cuando hablamos de las gracias ministeriales, cuando la Escritura va a hablar en Efesios que Él constituyó a sí mismo apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, hemos acordado en el tiempo en enseñar algo que tiene que ser alumbrado, que el evangelista puntualmente está para predicar afuera, el evangelista está para predicar en las calles de una plataforma por campañas evangelísticas, pero si prestas atención al enfoque que tiene esa palabra, allí lo que el apóstol Pablo está situando puntualmente es que en esta constitución dada por Dios es para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Y eso cambia radicalmente nuestro entendimiento, cambia el enfoque de pronto que le hemos dado en cuanto a la operatividad o a la actividad que un evangelista desde el punto de vista ministerial va a desarrollar, porque la Escritura va a hablar que el evangelista, tanto los profetas, pastores, evangelistas y maestros, están para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo, la eclesía, cumpla la obra y ser perfeccionados para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Ya sabemos que el ministerio, ese es cuando hablamos de los santos, está hablando de la iglesia y está diciendo que la iglesia tiene un ministerio y que las 5 operatividades ministeriales trabajan y colaboran y cooperan para que la iglesia cumpla su ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Es el ministerio de la reconciliación. Así que arrancamos diciéndote que más allá que si alguien te haya ungido, te hayan apartado o no en una línea ministerial, digamos así, quiero decirte que ya has nacido de nuevo y en Cristo tienes implícito un ministerio puntual al formar parte del cuerpo de Cristo, que es el ministerio de la reconciliación. Entonces, un evangelista ministerial, un evangelista de los ministerios que edifican a la iglesia, edifica a la iglesia y no desde lo conceptual que siempre hemos tenido, que tiene que encargarse de afuera, el pastor se encarga de adentro, el apóstol va alumbrando con los diseños y va plantando iglesias, el maestro, el evangelista se va a encargar de la claridad, que la iglesia tenga la claridad del evangelio que tiene que hablar y estar desarrollando. Ahora, hemos dicho programas pasados también, y allí quisiera comenzar en estos minutos que tenemos
tan solo que hemos hablado muchas veces un evangelio, digamos, antropocéntrico. Cuando hablamos antropocéntrico, realmente hablamos de un conjunto de filosofías humanas, conceptos filosóficos humanos, donde centraliza al hombre como el fin y como el centro de todas las cosas, como la finalidad de todas las cosas centra al hombre, cuando realmente nuestro evangelio es cristocéntrico, porque Él es el centro de todo. Ya sabemos y hemos citado varias escrituras en estos tiempos, en estos días, que todo fue hecho por Él, en Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Todo el diseño de Dios está plasmado en Cristo. Todo el diseño de Dios está plasmado y tiene la estructura, tiene el fundamento, tiene el diseño de Cristo. Por eso dice que todas las cosas en Él subsisten, en Él subsisten. Entonces miramos, y de pronto quizás por mucho tiempo hemos hablado de un evangelio enfocado a las situaciones, enfocado de pronto a los problemas, enfocados a los problemas personales y situaciones y toda la operatividad que hemos tenido como congregación, como iglesia, o lo que hemos entendido de nuestra comisión es enfocarnos en las situaciones, en los problemas que la gente tiene. Cuando hemos hablado un enfoque de esa naturaleza y con esa connotación, vemos de pronto el fruto de ese evangelio. ¿Cuál es el fruto que ese evangelio que hemos hablado está demostrando hoy en día? Hoy en día, obviamente, cuando puntualizamos un evangelio donde la centralidad es el hombre y que Cristo está para solucionar sus problemas, que la única acción de Dios es encargarte que esté bien, de bendecirte, de prosperarte, de sanarte y fin de la operatoria de Dios, realmente eso revelará y denotará y entenderemos el por qué de pronto hoy encontramos a hijos de Dios que han sido salvados, que han visto la operatoria del poder y del milagro de Dios, pero que nunca se han comprometido con la misión implícita, con la visión y con la misión implícita que trajo aparejado esa salvación, o cuál era la intención de Dios en cuanto a poder, en una manera incidental, poder a través de una situación, poder haber escuchado el mensaje de salvación. Dios en su operatividad, Dios en su manera de operar, en su manera de plasmar sus diseños, Él siempre ha mostrado su mano poderosa. Hablamos ayer que Israel había visto la mano de Dios de múltiples maneras y fue algo muy glorioso poder ver cómo Dios sostuvo en esos 40 años en el desierto, cómo el pueblo de Israel fue sostenido por era una vida de milagros diarios, eran milagros cotidianos, todos los días una vida de milagros en los cuales ellos veían la mano de Dios, el milagro de Dios, la acción de Dios a favor de ellos, pero eso no generó en 40 años transformación, porque hemos dicho ayer una frase que estoy seguro puede haber golpeado, como lo ha golpeado mi vida, que realmente un milagro no produce transformación. Un milagro y una oración de fe no es hecha en un momento, lo cual está bien de pronto hacerlo para sumar, o si eso ayuda obviamente a ese momento, pero un milagro no va a certificar un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, dice la Escritura, que estará certificado por ser sumergido en las aguas, pero en las aguas de la palabra de Dios. Entonces vemos que alterar el orden de los factores, digamos así, de los diseños de Dios, alterará el resultado. Cambiar el orden de los factores realmente alterará el resultado obtenido. Por eso vemos hoy en día la alteración del resultado. Vemos hoy en día que la alteración del resultado del Evangelio en estos días, en los cuales hay mucho que desear, hay mucho por mejorar, hay mucho de lo deficiente, como decía el apóstol Pablo a su discípulo, te puse para corregir lo deficiente, le decía Pablo a Timoteo. Hay mucho para ser corregido y replanteado para que esta semilla pura
madura del Evangelio del reino de Dios expresará el fruto esperado y correspondiente a esa semilla que fue sembrada en nuestras vidas. Cuando predicamos un evangelio así, cuando predicamos un evangelio antropocéntrico, cuando predicamos un evangelio donde el centro es el hombre y Dios girando alrededor viendo que nada le sucede, cuando predicamos un evangelio donde todo lo diseñado por Dios es para beneficiar al hombre y el hombre está en el centro y Dios tratando de resolver sus situaciones, ha sido un evangelio que de pronto modelará una vida en base a la solución de los problemas. Y ese es el punto negativo, porque el haber hecho entrar a una persona, digamos así, al reino por la puerta equivocada, mostrará, obviamente, se evidenciará o no evidenciará, mejor dicho, la realidad de la vida de Dios. Es muy importante entrar por la puerta correcta. Dice la Escritura que el salteador entra, obviamente, no entra por la puerta, es el salteador. A veces hemos hecho que la gente pueda saltear los procesos de Dios y lo hemos invitado a un incidente, lo hemos invitado en los incidentes de su vida, puedan entrar a partir de ello o por esa puerta y no haberlo hecho entrar obviamente al desarrollo del plan de Dios, al desarrollo de los procesos de Dios que lo conducirá a un alumbramiento que sin lugar a dudas derivará en un nuevo nacimiento. Entonces te decía que al predicar un evangelio así modelará una vida en base a la solución de los problemas de las personas. Generalmente cuando un milagro sucede y ese evangelio obviamente es predicado de esa manera, entonces una vez resueltos los problemas y que yo fui por esta situación, una vez resuelto esa motivación por la cual fui, una vez resuelto verdaderamente ya no necesitaré de ese evangelio, ya no necesitaré, habiendo cumplido mi demanda, ya no me interesa más nada porque ya vi suplido aquello por lo cual fui o vi suplido aquello por lo cual entré. Entonces vemos allí obviamente esto vemos en mucho tiempo hemos visto esto, hemos visto puntualmente que la gente entonces ya no necesita del evangelio y siguen haciendo sus vidas porque ya obtuvieron el producto anhelado, el producto deseado que satisfizo de pronto esa situación. Entonces vemos esto y vemos que el evangelio del reino de Dios, que es el evangelio, ese es el verdadero evangelio que vos y yo tenemos que estar predicando. El evangelio realmente no acepta demandas humanas, ni resuelve problemas ni demandas humanas, sino viene a resolver una demanda divina y eterna. ¿Sí? Y eso yo espero por el Espíritu que eso también pueda llegar a golpear o al menos incomodar nuestra vida. El Evangelio no acepta demandas humanas, sino demandas eternas y demandas divinas. De pronto, allí podemos centrar muchos conceptos y formas en las cuales nos hemos conducido, en los cuales hemos hablado de yo demando al cielo, Dios está obligado a darme. Hemos dicho de pronto, yo reclamo, yo emito un decreto, hemos dicho también voy a pactar para tener esto, hemos dicho también lo que hemos citado la Biblia, todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Entonces hemos ido por concesionarias de auto, hemos ido por diferentes barrios pisando, teniendo una actitud por un texto que está en la Biblia, pero queriendo obviamente razonar a través de un texto que está en la Biblia, pero hemos tenido una acción no bíblica. Por eso es tan importante tener esa actitud en nuestros días del Evangelio
evangelio que vos y yo tenemos que estar hablando. Otro de los evangelios de pronto predominantes en estos tiempos es aquel que se centra en la operatividad de las tinieblas, que se centran en conocer, enfocados en la acción de las tinieblas, en una constante y malentendida guerra espiritual. Y es acá tan solo quisiera detenerme en un par de líneas y decirte puntualmente que las tinieblas realmente huyen ante la presencia de la luz, y no es al revés. La luz no huye ante la presencia de las tinieblas, sino es las tinieblas las que van a huir por causa de la luz. Y no es una guerra que se suscita, y esto lo digo en dos líneas sencillas para avanzar, no es una guerra que se suscita porque tenemos que tener algo muy claro desde lo básico de la palabra, que cuando Cristo murió en la cruz, lo que va a decir la Escritura, que el diablo fue vencido, fue exhibido y fue realmente despojado. Cristo, la pregunta en esta hora es si ese es el evangelio predominante en tu vida y la acción del evangelio sobre la cual desarrollas el evangelio y te manejas dentro del evangelio. Una pregunta clara sería en esta noche que nos preguntemos mutuamente ante esta clase de evangelio, si Cristo venció realmente en la cruz o no venció. A veces creemos que Cristo lo dejó medio semi-knockout en el 11º round y estamos nosotros combatiendo y peleando para vencerlo. Dice la Escritura que Él lo venció y punto. Dice la Escritura que fue vencido absolutamente y que dice la Escritura que fue vencido, exhibido y despojado. Entonces allí hay algo que tenemos que replantear en esta clase de operatividades de evangelio, en lo cual nos hemos centralizado únicamente en el enfoque de la acción de las tinieblas. Recuerdo que en otros tiempos en las congregaciones se enseñaba, quizás lo has escuchado alguna vez, no sé si es tu caso, pero se enseñaba demoniología. Se enseñaba demoniología en las congregaciones como una materia base para saber qué hacer. Esto sería mucho más sencillo si nos hubiesen enseñado cristología para entender y tener bien claro que realmente Él ha vencido y que realmente Él lo ha exhibido y lo ha despojado. Por lo tanto, no existe tal lucha y guerra espiritual. No existe esa guerra espiritual. Sí hay una contrariedad de los pensamientos y de las potestades de las tinieblas que ha sembrado pensamientos de maldad, que ha sembrado pensamientos de oscuridad en las personas y accionan, pero realmente la verdadera condición es que el diablo realmente fue vencido. Nuestro enemigo fue derrotado y no puede prevalecer ni avanzar contra la iglesia. Quisiera citar Gálatas capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo pareciera un poco enojado, allí estaba disgustado en alguna medida en Galacia, y le escribía de esta manera, decía: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Tan necios sois, y allí sigue todo el capítulo 3, allí está el versículo 7 más o menos, para que puedas leerlo. Aquí el apóstol Pablo hace una alusión y se refiere a la iglesia en Galacia y a los hermanos constituidos allí, y obviamente fueron los Gálatas allí. Cuando vas leyendo los capítulos vas a ver que hay generaciones realmente en ese tiempo y en este tiempo. Había esas generaciones a las cuales estaba enfrentándose y haciendo su alocución el apóstol Pablo. Era una generación que se encontraba en un estado de fascinación y de distracción. Cuando la Escritura dice allí, ¿quién os fascinó? Uno de los términos más acertados, yendo al vocablo griego y también al hebreo, está hablando quién los hechizó, alguien los embrujó, algo hizo que fueran ustedes fascinados. Ellos habían escuchado el mensaje del evangelio
predicado por el apóstol Pablo. Y quiere decir que fue un evangelio muy bien predicado. Pero ellos, los Gálatas, hacían cosas, ellos realmente desarrollaban buenas actividades, hacían buenas obras, pero ninguna de ellas conectaban, ninguna de ellas estaba conectando verdaderamente con la realidad de Dios. Ninguna de esas cosas que ellos realizaban estaban conectados con asuntos verdaderamente relevantes desde la perspectiva de Dios. No estaban más allá de las cosas que hacían. Con esas cosas que ellos desarrollaban, no estaban conectándose con la realidad de Dios. Nosotros podemos correr el riesgo de andar metidos en nuestros asuntos, de andar metidos en nuestras concepciones, haciendo cosas para Dios. Diciendo, bueno, no, yo estoy sirviendo a Dios en esta área, yo estoy sirviendo a Dios en otra área, yo estoy sirviendo a Dios haciendo esto, haciendo aquello, estoy sirviendo a Dios haciendo música, haciendo danzas, haciendo pandero, estoy sirviendo a Dios haciendo aquello, pero quisiera en un minuto poder tener esta claridad para entender estas acciones. Cuando hablamos de servicio, puntualmente, tendríamos que redefinir aquello porque lo hemos llevado a un sentido mucho más abierto y ya por ello sacado del concepto real desde la perspectiva vertical de Dios. Cuando hablamos de servicio, estamos hablando no de aquello que yo hago para favorecer a alguien desde mi perspectiva, desde mi manera de ver, sino realmente servicio y servir a Dios es ser útil a su propósito, ser útil a su propósito. Te pondría un ejemplo, creo que vale la pena poner un ejemplo para entender esta palabra. Realmente si estuviera delante de una maestra y yo soy mecánico de motos, ¿sí? Y yo le digo, mira, te quiero ayudar con aquello que vos desarrollás. Permitime realizar este servicio, déjame ayudarte, déjame colaborar, déjame servir, ser útil a lo que vos hacés. Entonces, esta persona que es docente me pasaría y diría, mira, quiero que hagas tales planificaciones para este mes. Y yo diría, porque no es mi campo ni mi actividad, yo diría, no tenés una motito allí para arreglar, no necesitas un mecánico de motos. Lo que diría esta docente sería, verdaderamente está buena tu intención, verdaderamente admiro quizás tu corazón, es buena tu intención realmente, pero no me sos útil, no me servís, no sos útil para aquello que yo estoy realizando. Señores, servir a Dios es ser útil al propósito de Él, conforme a Él y no conforme a lo que yo pienso, no conforme a aquello que a mí me parece que es bueno. Y todo lo bueno, y por más que en el intelecto y en el razonamiento humano nos parezca bueno, pero si no está dentro de los márgenes de los diseños de Dios, realmente será malo y no podrá ser computado como un servicio, porque servicio a Dios es ser útil al propósito de Él, pero conforme a su diseño. Te decía recién que a veces nosotros podemos entretenernos con cosas así. Nos quedamos a veces fascinados y nos distraemos y nos quedamos fascinados por aquello que hacemos, por eventos, por aquello que de pronto me gusta a mí desarrollar y decimos lo hago para la gloria de Dios, pero realmente Dios es glorificado dentro del campo y de los márgenes y de los diseños de Él. Dios no puede ser glorificado fuera de Él. Dios es glorificado en aquello que conforme a su voluntad, a su propósito, conforme a su diseño, yo puedo realizar. Entonces, miramos todo esto y te decía que muchas veces nosotros podemos andar como los Gálatas, fascinados. Nosotros podemos andar, parece, conforme al término original, hechizados, embrujados, es lo que hace alusión, desde la perspectiva griega. Y podemos andar como hechizados,
con toda nuestra fuerza, nuestra mente metida únicamente y centralizada en aquello que hoy nosotros realizamos. Pero esa fascinación, esa distracción nos puede llevar, y quizás hoy no estamos logrando conectar eso que hacemos, no estamos logrando conectar con la realidad de Dios, con la vida del Espíritu. Solo es una actividad que desarrollamos desde nuestra perspectiva para la gloria de Él, pero Él será glorificado conforme al diseño de Él. Él es glorificado cuando tú y yo hacemos su voluntad, no lo que conforme a lo que yo pienso y a mi voluntad me parece bueno hacer para Él, sino conforme a su voluntad. Entonces hay momentos quizás en tu vida y en mi vida que no hemos logrado conectar con la realidad de Dios. Hay momentos que quizás realizamos actividades dentro de lo que nosotros denominamos el evangelio que vivimos y que realizamos actividades, pero muchas veces quizás has sentido que eso no ha conectado, no estás conectando con la realidad de Dios, no estás conectando con la realidad y la vida del Espíritu propuesta por este evangelio de verdad. Mira lo que muchas veces nos ha pasado. Queremos que Dios se meta en nuestra realidad. Queremos que Él se meta en nuestra realidad. Escucha esta frase que quizás habrá escuchado muchas veces. Nos invitaban a pasar al frente y nos decían: ¿querés tener un negocio? Realmente perfecto, hacelo socio a Dios, asocialo a Dios, colabora con esto, hace aquello, asocialo a Dios, a tu negocio, y vas a ver cómo todo camina bien. Eso es un pensamiento de oscuridad. Ese es un pensamiento de oscuridad y de tinieblas, lo tengo que decir así, porque Dios no es socio de ninguna visión personal ni de ninguna construcción personal fuera de Él. ¿Sí? Entonces hemos querido invitar a Dios a que Él forme parte de nuestras áreas. Hemos querido invitar a Dios para que Él se meta verdaderamente en nuestras actividades, se meta realmente en nuestra realidad. Pero la verdad es esta: la invitación de Él es para que nosotros nos metamos en su realidad, y no Él intervenir en nuestras realidades, sino meternos a la realidad de Él, donde veremos la transformación de todas las cosas y verdaderamente conectaremos con su realidad y con toda esa vida del Espíritu. Es obviamente al revés. La realidad de Dios es una realidad espiritual. La realidad de este evangelio del reino es una realidad espiritual, porque es una realidad de vida. Este evangelio que se alumbró allí en la cruz, este evangelio que dio origen allí en la cruz, en lo lineal de nuestras vidas, en lo cronológico de nuestra vida, porque el evangelio, así como su palabra, es eterna, pero ese evangelio que fue alumbrado en el cronos de nuestra vida a partir de la cruz, ese evangelio es una palabra espiritual, es una palabra al Espíritu que nos vino a dar vida. Es una palabra espiritual, es una realidad espiritual que no tiene nada que ver con los lenguajes, que no tiene nada que ver con un lenguaje evangélico, con recetas humanas, con 7 pasos con diseños para que te vaya bien, para que de pronto puedas prosperar. No tiene nada que ver con, a veces nos agarramos de palabras proféticas, nos agarramos de profetas y que pueden tener de pronto quizás un gran don profético, pero escúchame bien por favor, ya en esta instancia prácticamente final de este día, que puede haber, inclusive buscamos más allá. Esto es una vida del Espíritu, es Dios, la realidad de Dios es una realidad espiritual, que nada tiene que ver, dije, con lenguaje, nada tiene que ver puntualmente con recetas humanas, no tiene nada que ver con 7 pasos o siguiendo estos principios vas a alcanzar la prosperidad, no tiene nada que ver con movimientos proféticos, y a veces
hemos tenido mucho tiempo personas que andan siguiendo a los profetas, tratando de que puedan recibir una palabra espiritual en este congreso. Y hay otro congreso allá y vamos a seguir oyendo otra palabra profética y que me dé otra palabra que me dure hasta el próximo congreso. Cuando vemos toda esta operatividad, vemos que de pronto pueden haber personas que pueden tener grandes dones proféticos, pero al no entender la operatividad de este nuevo pacto, al no entender la operatividad de este evangelio del reino, pueden tener un gran don profético, pero conforme a lo que dice el apóstol Pablo, un gran don profético, pero son incompetentes en el nuevo pacto, en el entendimiento de este evangelio del reino. Se manejan obviamente desde una perspectiva equivocada por desconocer este evangelio del reino, malentienden su operatividad. Una cosa es el don y otra cosa es la competencia. Reitero esto. Una cosa es el don y otra cosa es la competencia. Es fantástico tener dones, los mejores dones, dice la Escritura, pero tener dones y los mejores dones, y lo voy a decir de esta manera, no significa, desde lo lineal de ello, no significa absolutamente nada, no implica realmente competencia o que realmente por tener el don ya sea yo una persona competente. Déjamelo plasmar en un ejemplo. Cuando de pronto me regalan una cámara fotográfica de las mejores que puede haber en el mercado y me voy a dedicar a la fotografía. Me voy a servicios, eventos y con esa cámara que es de lo mejor, lo último de la tecnología y la tengo en mi poder, me la han regalado, es el instrumento que yo tengo, pero no soy fotógrafo, pero no soy competente. Las fotos que saco las voy a sacar a trasluz, esas fotos que saco las voy a sacar fuera de cuadro, van a salir nubladas, porque una cosa es tener el don, una cosa es tener la cámara y otra cosa es ser competente para poder usar ese instrumento y para poder manejarlo competentemente para el fin para el cual se te ha sido dado. Recordamos que es Dios quien da dones a los hombres y tener un don no implica aprobación. Tener un don realmente no implica ser ya una persona competente ni una persona aprobada. No implica ello. Lo que va a implicar es que Dios ha puesto algo fabuloso en tu vida y lo ha depositado en tus manos, pero te corresponde a ti, a mí, realmente convertirnos y con poder empezar a desarrollar en un sentido competente, manejarme dentro de los márgenes de esa competencia para así poder cumplir el fin para el cual Él nos ha dado. Realmente un don es una herramienta que nos ha sido dada en nuestras manos, pero que no va a implicar competencia ni va a certificar aprobación. Es algo que vamos a tener allí que desarrollar. Finalmente, para ir terminando este segmento de este día jueves, y te quiero invitar para el día de mañana y también para la transmisión del día domingo, en los cuales vamos a tratar, es imposible cerrar un tema, pero sí quisiera centrarme el día de mañana y el día domingo en nuestras transmisiones, poder centrarme en el evangelio del reino. Hemos tocado diferentes cosas estos días, estos tiempos, hemos situado diferentes perspectivas de los evangelios que hemos hablado, hemos tratado de hablar desde una perspectiva escritural, aquello que tiene que ser ordenado y que la palabra misma corrija lo defectuoso, pero quisiéramos tener tu atención el día de mañana y también el día domingo. Quisiera cerrar tan solo diciendo estas palabras. El evangelio del reino es el evangelio que realmente marca y realmente mira al rey en su posición de rey. Es un evangelio cristocéntrico. Es un evangelio realmente que funciona, donde el evangelio es la carta orgánica de un pueblo adquirido por Dios. Este evangelio es la constitución en el cual el pueblo de Dios
tiene que conducirse en este nuevo pacto. Hay un solo evangelio y es el evangelio del reino de Dios. Es el que busca, que ese evangelio busca realmente desarrollar en ti y en mí, que en vos y en mí sea desarrollado su propósito eterno. Reitero, este evangelio del reino de Dios, lo que va a buscar es que en ti y en mí sea desarrollado, pero su propósito eterno. Ahora, si la iglesia no tiene ni entiende la misión del evangelio, si la iglesia realmente no tiene ni entiende la misión del evangelio del reino de Dios y solo tiene la visión de pronto de irse, será por la semilla de un evangelio que realmente tiene que ser reformada. La iglesia de pronto no hemos entendido quizás la misión implícita en esa gracia. No hemos entendido la misión implícita y el grado y del grado puntualmente de la dirección hacia lo cual este evangelio nos quiere llevar. Muestra este evangelio a Cristo como el centro de todo. Hablamos de un evangelio realmente que necesita ser reformado por su palabra. Esto no es una cuestión de hombres, no tiene que ver con líderes, no tiene que ver con personas, tiene que ver con su palabra y seguramente experimentaremos por la gracia de Dios en estos tiempos, la transformación a través de la renovación del entendimiento y una reforma en nuestro entendimiento de este evangelio del reino de Dios. Así que muchas gracias. Gracias por estar allí, gracias por estar estos días. Para cualquiera, si te quieres comunicar con nosotros, están las distintas direcciones. Puedes referirte a las diferentes plataformas a las cuales puedas estar comunicado con nosotros. Puedas compartir esto, obviamente, para que esta palabra siga alumbrando. Y más allá de todo lo dicho y todo lo expuesto, estoy seguro que el Espíritu Santo dará testimonio a tu espíritu de la verdad que ha sido hablada. Buenas noches, que descanses.